Bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Melilla con bici. La sección quincenal de Melilla en la Onda, en la que los lunes daremos las claves para hacer de Melilla una ciudad más saludable, segura y amable. Melilla con bici, con José Emilio Pérez en Onda Cero. 12:49 minutos en Melilla, en la Onda, en Onda Cero. Ya saludamos a José Emilio Pérez. José, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos 11 minutos por delante. ¿Qué nos vas a contar hoy en Melilla con bici? Pues hoy lo que queremos contar son los beneficios de la Ciudad 30. La Ciudad 30 coge gran protagonismo a raíz de, en 2013, una iniciativa ciudadana europea que se titula Ciudad 30 por unas calles habitables. Lo que propone esta iniciativa ciudadana europea es que haya 30 kilómetros por hora como límite de velocidad estándar en toda la Unión Europea para áreas urbanas. Realmente no lo que propone es que toda la ciudad sea 30, que podría ser una ciudad pequeña o pequeña mediana, sino un modelo 30-50. Es decir, que las autoridades locales pueden utilizar otros límites superiores si satisfacen las necesidades ambientales y de seguridad. El Parlamento Europeo ya aprobó hace mucho tiempo, con una mayoría absoluta, un informe suyo sobre seguridad vial, donde ya incluía que los 30 kilómetros por hora eran el límite de velocidad, podían ser el límite de velocidad estándar en la ciudad. Hubo unas primeras iniciativas en los años 80, años 90, en ciudades alemanas, francesas, belgas y últimamente sobre todo en Reino Unido. Pero tenemos un gran ejemplo sobre todo en España, en Pontevedra, que en 2010 aprobó que toda su ciudad fuera zona 30, tras un trabajo previo desde 1999 con reforma urbana y que fue premiada por diferentes organismos nacionales e internacionales. De hecho, a raíz de esta iniciativa de Pontevedra, la Dirección General de Tráfico en 2011 ya prometió limitar la mayoría de las calles en España, en zona urbana, a 30 kilómetros por hora como velocidad máxima. De hecho, va a ser en Pontevedra, donde se va a realizar ahora recientemente el segundo Congreso de Ciudades que Camina, donde estaremos representando a Conbici. Bueno, esta iniciativa ciudadana europea no tenía mucho tiempo. Las primeras iniciativas surgieron en 2012 y no llegó a reunir todas las firmas necesarias, pero sí despertó el interés y demostró que había una demanda ciudadana. Realmente lo interesante es que en el futuro Reglamento General de Circulación, que nos dijeron que se aprobaría a finales de 2014, pues se propone que haya como velocidad máxima 30 kilómetros por hora en calles de dos carriles en sentido contrario, es decir, por ejemplo en Alfonso XIII, o en calles de un solo carril. Y también de 20 kilómetros por hora, esto es algo que ya está bastante aceptado, para las calles de plataforma única entre calzada y acera, que como sabemos pues tiene un gran beneficio para la accesibilidad universal. Bueno, aquí tenemos algunas por el centro y más que va a haber en breve, ¿no? Bueno, en breve, cuando por ejemplo, en la calle La Legión del barrio del Real, pues también va a plataforma única, una calle que era de velocidad máxima 30 kilómetros por hora, pasa a ser 20 kilómetros por hora. La Dirección General de Tráfico estaba muy preocupada porque si es verdad que ha bajado la siniestralidad en vías interurbanas, no lo ha hecho tanto en vías urbanas y Melilla, por ejemplo, pues es una gran preocupación. Nos parece además muy acertado porque es una medida blanda, es decir, no requiere un gran despilfarro en infraestructura, pero sí, por supuesto, requerirá una gran formación continua, comunitaria, desde los, sobre todo, técnicos locales, para impedir, por ejemplo, grandes rectas, como son el paseo marítimo, con grandes anchuras en los carriles, que inviten a superar la velocidad máxima. ¿Cómo? Pues por ejemplo con unos itinerarios laberínticos para el tráfico motorizado, es decir, pues en vez de por ejemplo ir por Mar Chica en línea recta y donde se pueden invitar a unas grandes velocidades, pues que haya tu itinerario para llegar allí pues sea un poco más laberíntico, pues por ejemplo como lo tienen las calles de la Infanta, que por el patio del Colegio del Real pues tienes que dar unos ciertos rodeos. Desde Conbici además estamos muy interesados en esta medida y además proponemos que haya la normativa de que la bicicleta por su seguridad pudiera ir por el centro del carril.
Esto es así por la normativa o por la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y nos gustaría que se pudiera extender a otras ciudades. Además, proponemos que haya ciclocarriles, es decir, que la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora y la bicicleta puede ir por el centro del carril cuando haya 2 o más carriles por este sentido. Por ejemplo, en Melilla, pues una calle así podría ser Polavieja, General Astillero. Pero vamos a meternos en los beneficios que tendría este modelo de ciudad 30-50. Pues hay una gran diversidad. Hay una reducción de la siniestralidad vial, que esto ya con este razonamiento yo creo que ya es suficiente, pero además tiene otro, como un fomento de la movilidad sostenible, una demanda y un consenso ciudadano que ya hay, no influye a la velocidad media, esto es muy interesado para los que solo se preocupan del tráfico y no tienen en cuenta a los demás. Además, disminuye la dependencia energética y, por tanto, económica y política, esto es muy interesante. Por ejemplo, también disminuye la contaminación del aire, que hay un estudio reciente de Ecologista en Acción, y del ruido, favorece la salud pública, ahora sobre todo que hay unos grandes recortes en sanidad y en educación, mejora la convivencia y la seguridad ciudadana, que esto es algo que preocupa muchas veces y que no se soluciona muy bien. Hay un beneficio para el pequeño y mediano comercio, que en Melilla es la totalidad y que da la mayoría del empleo. Es una norma muy sencilla para explicar a la ciudadanía y además favorece la justicia social y propone un cambio cultural. Es decir, en la reducción de la siniestralidad, pues pasamos en 48 kilómetros por hora muere un 45%, mientras que a 32 kilómetros por hora muere un 5%, es decir, 9 veces menos. Yo creo que con este razonamiento ya es más que suficiente. Pero además favorece la movilidad sostenible, que eso multiplica los beneficios. Por ejemplo, la mayoría de los ciclistas dicen que no cogen la bicicleta, o de los posibles ciclistas no cogen la bicicleta, por una percepción subjetiva de inseguridad. O, por ejemplo, muchos padres, madres dicen que no van sus hijos andando en bicicleta por ese también miedo subjetivo que en cierta medida puede ser hasta real. Además, hay una disuasión del abuso y esta es del abuso del coche, esta es la manera más barata de fomentar esta movilidad sostenible. Hay una demanda y un consenso ciudadano. La mayoría de los colectivos ciclistas entienden que la bicicleta y el coche se puede compartir siempre y cuando la velocidad máxima sea de 30 kilómetros por hora. Hay que entender que no se puede pensar que toda la ciudad haya carriles bici y además es que no tenemos dinero para tanta infraestructura, a veces ni espacio y mucho menos en esta época de recorte. No influye la velocidad media. A 50 kilómetros por hora la velocidad media es de 18-22 kilómetros por hora y además a 30 kilómetros como velocidad máxima la velocidad media es de 16-22, es decir, hay una diferencia mínima, no llega a veces ni a minuto en determinado recorrido. Favorece la competitividad del transporte colectivo público y además, como decía, hay una disminución de la dependencia energética, económica y política. Hay que tener en cuenta que la factura de importación de gas y petróleo en España equivale a los ingresos equivale a los ingresos en turismo, es decir, es brutal. Además, hay una disminución de la contaminación del aire y del ruido y favorece la salud pública. Actualmente el 80% de la contaminación del aire y del ruido en ciudad, donde vivimos la mayoría, es por culpa del tráfico. Ecologista en Acción en 2013 ha sacado que 20.000 muertes prematuras tuvimos en España el año pasado, que 3.000 personas mueren de manera también prematura por el ruido, mientras que por accidentes de tráfico en 2013 la Dirección General de Tráfico tenía una cifra de 1.680 muertos. Mejora y la convivencia y la seguridad ciudadana. En un tráfico ligero, unos 2.000 coches al día, hay una media de 3 amigos, 6 con 3 conocidos, mientras que en un tráfico intenso no llegamos ni a un amigo en esta estadística ni a 3 conocidos. Además, beneficia al pequeño y mediano comercio. La RAC, que es una asociación catalana sobre el coche, el 83% de los comerciantes manifiestan que su negocio ha ganado valor tras una pacificación del tráfico. Como decía, es una norma sencilla y además favorece la justicia social, es decir, que cada uno vaya como quiera, pero es que actualmente no podemos ir todo el mundo como nos gustaría y propone un cambio cultural, es decir,
cada vez nos gustan menos los coches porque es un despilfarro, porque es no creemos que realmente nos dé un estatus, es incómodo, es inseguro. Pero ¿sería esto suficiente, esta ciudad modelo 30-50, sería suficiente? No, necesitamos una ley de movilidad sostenible que proponga un cambio planificado, asesorado, consensuado, y sobre todo necesitamos una formación continua, comunitaria, y desde los técnicos locales que propicien una formación y participación ciudadana para facilitar el compromiso político. Esta norma de la que, bueno, en torno a la cual está girando toda la sección, José Emilio, ¿de quién tiene que partir? ¿De las autoridades locales o creéis desde Melilla con Bici que debería ser algo nacional? Desde luego, desde las autoridades locales ya tienen la competencia y en 2010 ya lo demostró Pontevedra, es decir, toda su ciudad es zona 30. Pero, pues nosotros incluso lo llegamos a proponer a la ciudad, lo cual hubiera sido pues poner a la ciudad de Melilla como una pionera, como es Pontevedra, pero ahora por la normativa de la Dirección General de Tráfico, pues la mayoría de las calles en ciudad pues van a ser 30 kilómetros por hora. Muy bien. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, José Emilio, porque ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros y recordamos a nuestros oyentes que si quieren recuperar la sección porque han llegado tarde o porque les apetece escucharla de nuevo, en nuestra página en internet, en ondacero.net, ondaceromelilla.net, se la pueden descargar o reproducirla.